Don Alejandro era un hombre de 65 años, con el cabello plateado y arrugas profundas que contaban historias de una vida llena de trabajo duro y sacrificios silenciosos. Vestía siempre con ropa sencilla, camisas desgastadas, pantalones viejos y zapatos gastados. Nadie imaginaría que detrás de esa apariencia humilde se escondía el dueño mayoritario del Banco Nacional de Crédito, una de las instituciones financieras más importantes del país. Don Alejandro había decidido vivir así desde que enviudó hace 10 años. Su esposa, doña Margarita, le había enseñado que la verdadera riqueza no estaba en el lujo, sino en la humildad y en el corazón. Por eso, él se mantenía alejado de los reflectores, administrando su imperio desde las sombras, mientras disfrutaba de la vida simple en una pequeña casa en las afueras de la ciudad. Su único hijo, Carlos, era un joven ejecutivo exitoso, pero ingenuo en asuntos del corazón. Se había casado con Sofía, una mujer hermosa, ambiciosa y de origen acomodado. Sofía trabajaba como gerente de sucursal en el mismo banco que pertenecía a su suegro, aunque ella lo ignoraba por completo. Para Sofía, don Alejandro era solo un viejo pobre, un carga familiar que su esposo había traído a vivir con ellos después de que Carlos insistiera en ayudarlo. «Es mi padre, Sofía. No puedo dejarlo solo», le había dicho Carlos. Ella aceptó a regañadientes, pero desde el primer día, su desprecio fue evidente. Al principio, las humillaciones eran sutiles. Sofía servía la comida en la mesa familiar, pero siempre ponía el plato de don Alejandro al final, con porciones más pequeñas. «Come rápido, viejo, que no tenemos todo el día para esperar por ti», le decía con una sonrisa falsa mientras hablaba por teléfono con sus amigas. Don Alejandro comía en silencio, sin quejarse, recordando las palabras de su difunta esposa: «La paciencia es la virtud de los fuertes». Pero con el tiempo, el desprecio de Sofía se volvió más cruel. Una noche, durante una cena familiar, ella explotó. Carlos había llegado tarde del trabajo y Sofía estaba de mal humor porque había tenido un día estresante en el banco. Don Alejandro, intentando ayudar, había lavado los platos. «Mira esto», gritó Sofía al ver una taza con una pequeña mancha. «Eres un inútil. ¿Para qué sirves si ni siquiera puedes lavar bien? Un viejo pobre y torpe como tú solo estorba en esta casa». Carlos intentó intervenir: «Sofía, por favor, es mi padre». Pero ella lo cortó: «Tu padre. Un mendigo que vive de nosotros. Si no fuera por mí, qué trabajo duro en ese banco, ¿de qué viviríamos? Él no aporta nada, solo come y ensucia». Don Alejandro bajó la cabeza, sintiendo un nudo en la garganta. Lágrimas silenciosas rodaron por sus mejillas arrugadas. Recordaba cómo había construido el banco desde cero, cómo había sacrificado noches de sueño para que su hijo tuviera una vida mejor. Y ahora, su nuera lo trataba como a un perro. Esa noche, solo en su pequeña habitación, lloró amargamente. «Margarita, ¿por qué la vida es tan injusta con los humildes de corazón?», susurró al retrato de su esposa. Los días siguientes fueron un infierno. Sofía prohibió que don Alejandro usara el salón principal. «Quédate en tu cuarto, viejo. No quiero que mis amigas te vean y piensen que vivimos con un vagabundo». Lo obligaba a comer solo en la cocina, con restos de comida. Una vez, cuando don Alejandro pidió un poco más de pan, Sofía se rió con sorna: «¿Pan? ¿Acaso crees que esto es un comedor de caridad? Si quieres más, ve a pedir limosna en la calle, que es lo que sabes hacer». Carlos, débil de carácter, no defendía a su padre con firmeza. «Paciencia, papá. Sofía está estresada por el trabajo», le decía. El punto culminante llegó un día en que Sofía organizó una fiesta en casa para sus colegas del banco. Invitó a gerentes, cajeros y hasta al director regional. Don Alejandro, queriendo ser útil, se ofreció a ayudar con la limpieza previa. Pero Sofía lo rechazó con desprecio: «¿Tú? ¿Ayudar? No seas ridículo. Con esa ropa sucia y olor a pobre, espantarías a mis invitados. Quédate escondido como el parásito que eres».
Durante la fiesta, don Alejandro escuchaba desde su cuarto las risas y la música. Se sentía tan solo, tan humillado. Lágrimas calientes caían mientras recordaba su juventud, cuando era respetado por cientos de empleados. ¿Valió la pena tanto sacrificio?, se preguntaba. Al día siguiente, el destino intervino. Don Alejandro necesitaba firmar unos documentos importantes del banco. Decidió ir personalmente a la sucursal principal, donde trabajaba Sofía como gerente. Vestido con su ropa habitual, entró al banco con paso lento. Los guardias lo miraron con sospecha, pero lo dejaron pasar. Sofía estaba en su oficina, atendiendo a clientes importantes, luciendo su traje elegante y su actitud arrogante. De repente, uno de los empleados vio a don Alejandro en la fila de atención general. «Señor, ¿en qué puedo ayudarlo?», preguntó una cajera joven. Don Alejandro sonrió suavemente. «Quiero ver a la gerente, por favor». «Dígale que don Alejandro Rodríguez desea hablar con ella». La cajera, confundida por su apariencia humilde, fue a transmitir el mensaje. Sofía salió furiosa. «¿Quién es este viejo que pide verme?». «Estoy ocupada». Al ver a su suegro allí, parado en el lobby con su ropa vieja, su rostro se contorsionó de ira y vergüenza. «¿Qué haces aquí?», gritó lo suficientemente alto para que todos en el banco la oyeran. «¿Cómo te atreves a venir a mi lugar de trabajo vestido como un mendigo? Me avergüenzas delante de mis colegas. Fuera de aquí ahora mismo, viejo pobre. No quiero que nadie piense que tengo parentesco con un vagabundo como tú». Los clientes y empleados se quedaron mudos. Algunos murmuraron. Sofía continuó su ataque. «Seguridad. Saquen a este intruso. Es un loco que me acosa en casa y ahora aquí. No tiene ni un centavo, vive de limosna». Don Alejandro intentó hablar. «Hija, por favor». Pero ella lo interrumpió. «No me llames hija. Eres una vergüenza para mi familia. Si Carlos no te echa de casa, lo haré yo». En ese momento, el director general del banco, que había sido alertado por el alboroto, salió de su oficina. Al ver a don Alejandro, su rostro palideció. «Señor Rodríguez», exclamó, corriendo hacia él. «Don Alejandro. Qué honor tenerlo aquí». Se inclinó respetuosamente y ordenó: «Todos. Atención. Este es el señor Alejandro Rodríguez, fundador y propietario mayoritario de este banco». Un silencio sepulcral cayó sobre el lugar. Sofía se quedó congelada, con la boca abierta. Los empleados jadearon. La cajera que había atendido a don Alejandro comenzó a temblar. El director continuó: «Señores, inclínense ante el hombre que nos ha dado trabajo a todos. Don Alejandro, disculpe el inconveniente». Sofía sintió que el mundo se derrumbaba. Sus rodillas flaquearon. «No, no puede ser», balbuceó. Lágrimas de terror y arrepentimiento comenzaron a rodar por su rostro. Recordó todas las humillaciones, las porciones pequeñas de comida, las palabras crueles, las noches en que lo dejó solo llorando. «Suegro, yo no sabía», sollozó, cayendo de rodillas frente a él. Don Alejandro la miró con ojos llenos de dolor. Lágrimas frescas brotaron de sus ojos. «Sofía, hija, el dinero no importa. Lo que duele es el corazón que se endurece contra los humildes». Luego, se volvió al director: «Por favor, prepare la destitución inmediata de la gerente de esta sucursal por conducta inapropiada». Sofía gritó de desesperación mientras la seguridad la escoltaba fuera. Esa noche, en casa, Carlos llegó horrorizado al enterarse de todo. Don Alejandro, con voz quebrada, le dijo: «Hijo, el orgullo y la crueldad destruyen familias. Sofía debe aprender la lección». Sofía, arrodillada, suplicaba perdón entre sollozos: «Perdóname, suegro. Fui una monstruo. No sabía quién eras, pero eso no excusa mi maldad». Don Alejandro, con el corazón roto pero firme, respondió: «El perdón viene con el cambio verdadero.
Por ahora, debes irte de esta casa y reflexionar sobre el daño que causaste a un anciano que solo te quiso como a una hija. Sofía se fue esa misma noche, llorando amargamente, perdiendo su trabajo, su matrimonio tambaleante y su dignidad. Don Alejandro, solo de nuevo, lloró por la nuera que pudo haber sido una hija, pero que eligió el camino del desprecio. La vida le había enseñado que la verdadera pobreza no está en el bolsillo, sino en el alma. Y todos los presentes en el banco, testigos de esa opresión, lloraron con él, recordando que nadie sabe lo que esconde el corazón humilde de un anciano.